Ese amor, con toda tu alma por esas personas que te dieron la vida, que te protegieron, te cuidaron, a veces te lleva a pedirle al cielo, al universo, que permitan que su luz se apague. Es lo que llaman una mala vejez, una enfermedad degenerativa, incurable, que los arrastra a una falta de autonomía y de dignidad, al punto de no poder realizar por sí mismos ni las más básicas necesidades humanas. Es un cuidado para el que el solo amor por los padres no alcanza. Exige tiempo que debes restarle a tus propios hijos, a tu trabajo, a tus descansos. Y no hay una fuerza emocional que resista eso indefinidamente, porque estas situaciones atacan directamente tu moral, tu ética, tu fe y tu esperanza. Sabes cuál será el final, pero no cuándo va a llegar. Y te revienta ver a esa mamá que fue ternura y refugio, o a ese papá que fue un roble, un héroe, hoy perdidos en su propia mente o reducidos a un bulto inerte que apenas respira. Soy Lewis Acuña y en este episodio te hablo de lo que aprendí en mi entrevista con Santiago Schlesinger, autor del libro Lidiar con tus viejos. En el caso puntual que usted menciona, mi mamá, por el diagnóstico y la enfermedad que tiene ella, si hay algo cierto es que la enfermedad siempre va a empeorar. No hay nada que hacer. Es una enfermedad frente a la cual médicamente no tenemos alternativas más que suavizar un poco la caída, si se quiere. Pero lo que sí le voy a decir es lo que yo he aprendido a través no solo de la enfermedad de mi mamá, sino de la vejez de mis padres ambos. Y a mí lo que me encanta es pensar en más que esperanza, me encanta hablar de aceptar. Entre más aceptación tengamos de que esto es lo que está pasando y que viene con este tipo de circunstancias, bien sean enfermedades, terquedad, en fin, una cantidad de elementos que vienen con la edad, entre más rápido estemos dispuestos a aceptar, creo que tenemos más chance de poder lidiar con estas cosas de una manera más amigable, que nos desgaste menos energéticamente, que nos dé herramientas para manejarlo de una manera más humanamente. Entonces, puntualmente en el caso de mi mamá, desde 2016, aceptar que mi mamá, por cosas de la vida, tiene esta enfermedad, y en el caso de mi papá, aceptar que a él, me encantaría pensar que mi papá hubiera tenido una vejez, llamémoslo mejor, sí, que tuviera a su compañera 100%, que si quieren viajar, viajen, pero la realidad es que a mi papá le ha tocado una vejez muy difícil, y lo único que tengo que hacer es aceptar que esa es la realidad que le está tocando vivir, y a partir de esa aceptación ver cómo yo o el resto de la familia podemos aportar elementos que hagan que su vejez o su final de la vida sea, entre comillas, más digno, porque esto es parte de la vida, ¿no? Parte de la enfermedad, la vejez es parte de la vida. Entonces, para mí me encantaría proponerle que cambiemos la palabra esperanza por aceptación. Esa es como la manera como yo lo vivo. Si tú te vas a tu infancia con los ojos cerrados y vuelves con tus padres, sientes sus abrazos, su risa, su voz, recuperas ese aroma de tu casa, el de seguridad absoluta. Pero al abrir los ojos, esos recuerdos de ensueño se estrellan contra el olor a antiséptico, a clínica, a hospital, a sábanas frías. La pesadilla real no es que se vayan algún día, es ver cómo se van borrando mientras todavía están frente a ti, como esa piel que antes era tu refugio ahora es una fragilidad que hasta te aterra tocar sin romperla. Mucho dolor, mucha tristeza. Me encantaría incluir rabia. Pienso mucho. Mi mamá fue una persona, no tomaba licor, se cuidaba mucho en sus alimentos, una persona juiciosa, trabajadora. Entonces, hay momentos donde uno empieza a pensar, pero ¿por qué le tocó a ella esta enfermedad? Es una enfermedad que no es claro por qué da, ni siquiera hay antecedentes genéticos que expliquen necesariamente que esto es un tema de herencia. Pero parte de la aceptación que me llevaba como a esa rabia de por qué nos está pasando era, en la vida hay un portafolio de cosas que le pueden pasar a uno, muy amplio. Y desafortunadamente, por bajita que sea la probabilidad de que algunas cosas de esas sucedan, pueden suceder. Una de estas es enfrentar este tipo de enfermedades. Entonces, para mí ha sido más la aceptación de aceptar que me duele, aceptar que me frustra, aceptar que como hijo me encantaría hacer algo para que mi mamá no sufriera, pero no puedo. ¿Sí? No tengo nada para hacer distinto a que su sufrimiento sea más llevadero, pero realmente no le puedo evitar el sufrimiento. Entonces, creo que para mí la aceptación ha implicado es aceptar el dolor, aceptar la tristeza, aceptar la enfermedad, aceptar el paso del tiempo, porque es parte de la vida. Es una transición brutal
Pasas de ser el protegido a ser el protector de alguien que de repente parece un desconocido habitando el cuerpo de tu padre. Santiago Schlesinger describe este instante no como una evolución natural, sino como una emboscada. Yo personalmente pienso que a nivel individual, la vida no es vida porque a nivel celular estemos vivos. Yo pienso que hay unos parámetros que son muy personales, individuales. No quiero establecer una transversal para nadie, sí. Pero yo creo que la discusión deberíamos tenerla de manera mucho más abierta, sin menos tabú, y empoderar a los familiares para que este tipo de decisiones las pudieran tomar de una manera más tranquila, porque ver a una persona sufrir es de las cosas más difíciles que uno puede enfrentar en la vida. Y sacar a alguien es algo que uno debería poder hacer, y aunque no lo queramos, la muerte es parte de la vida. Esa sí es parte de la vida, indefinidamente, o sea, está clarísimo, pero ¿hasta qué punto el sufrimiento debería ser parte de la vida? Yo creo que esa es la pregunta gigante. Esta conversación con Santiago es, la verdad, un intento de entender cómo se sostiene la mirada frente a quien amas cuando ya ni te reconoce, y cómo a veces en medio de este proceso surge una soledad profunda. No hablo de estar solo físicamente, sino de esa carga que sientes que te dobla la espalda mientras el resto del mundo sigue su curso. Una responsabilidad que se vuelve injusta y antipática, quizá, especialmente cuando eres tú quien tiene que poner el cuerpo, el tiempo y la cara frente a lo que es una desgracia personal, pero por la que te juzgan cuando simplemente te cansas. Es un camino que se hace a ciegas y en el que intentas en cada paso para entender qué pasa cuando el amor por sí solo ya no alcanza para arreglar lo que se ha roto, y te das cuenta de que por más que camines a su lado, hay lugares a los que no vas a poder seguirlos. Yo estoy emocionalmente abierto a que el ciclo de mi mamá ya se terminó y que me encantaría poder pensar en que hay una manera de ayudarla para saber que esto ya terminó, porque además en el caso particular de ella tiene una enfermedad que no hay ningún tipo de posibilidad ni siquiera que se establezca, ¿sí? ¿Me entiendes? Es decir, esta enfermedad sí o sí va a empeorar. Entonces ni siquiera me están ofreciendo la alternativa de que como la veo hoy se va a quedar así, no. Hay un punto de este viaje donde la mente te juega una mala pasada. Te aferras a la idea de que mañana será un día mejor, de que quizá recuperen la memoria o la fuerza, pero en casos como de la mamá de Santiago o como pasó a mí, la realidad es un camino cuesta abajo sin frenos. El biólogo Robert Sapolsky explica que el estrés crónico de ver este deterioro nos cambia la química del cuerpo. No es solo tristeza, es una alerta biológica que no se apaga nunca, y en ese estado la esperanza se vuelve cruel, porque esperar que algo cambie cuando el diagnóstico dice todo lo contrario solo te agota más y más. Por eso Santiago propone algo que suena duro, pero que es el único salvavidas. En este caso particular, la religión también tiene un trayecto específico, y es que mi viejo, aunque se considera creyente, digamos que no es particularmente practicante. Creo que con los años se ha vuelto un poquito más practicante, pero creo que ese es uno de los temas que manifiesto en el libro, como siento que en la medida que los viejos se acercan a la muerte hay una tendencia a acercarse otra vez a algún tipo de creencia religiosa. Lo importante es la manera como vivimos la vida, que estoy 100% seguro que tenemos, que es esta. Ahí es donde entro a decir, si esta vida implica tener algún tipo de sufrimiento, me encantaría ahorrarle a las personas, incluyéndome a mí mismo, el sufrimiento. Dejar de esperar y empezar a aceptar. Y aceptar no es rendirse, aceptar es dejar de pelear contra lo que es. Pero ¿cómo aceptas ver a tu héroe reducido a un cuerpo que apenas reconoce su propio nombre? Ahí es donde aparece la pregunta que pone todo patas arriba. ¿Dónde queda la dignidad? Una pregunta tan fácil de responder cuando no te la están haciendo a ti. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde queda la dignidad de esa persona que tanto amaste? Y pone sobre la mesa ese tema tan incómodo. Somos capaces de ser más piadosos con un animal que sufre que con nuestros propios padres. Los obligamos a retener un latido, una respiración asistida, aunque la persona que habita ese cuerpo se haya ido quizás hace años.
a mí a nivel individual ha sido muy difícil, o sea, me genera una frustración terrible, me genera mucha rabia, tengo constantemente la iniciativa de no ver tanto a mi mamá porque verla me afecta mucho personalmente, entonces es una especie como de reflejo de huida. Entonces, si no la veo pareciera que no está pasando. No está pasando. Claro. Pero eso es mentira. Uno en el fondo hay una parte de su subconsciente que sabe que usted se está tratando de engañar a usted mismo, entonces eso también juega en su contra. Y es un tema yo trato de tomarlo como día a día. Hay días que digo, bueno, ok, listo, saquemos a mi mamá, veámosla, no sé qué. Y ahí es donde digo, no, hoy creo que no tengo la fuerza. Me da, hoy no tengo la fuerza, no soy capaz, esto me supera y vuelvo a la aceptación. Claro. Es un proceso de aceptar que sí, hay momentos que esto me supera. Sí, los obligamos a retener ese latido, esa respiración que es asistida, aunque esa persona que habitaba ese cuerpo se haya ido hace años, y por supuesto que no es una comparación reduccionista como seres humanos. Por ello mismo es tan dura. Es una pregunta que solo te plantea seriamente en una situación de estas, y en esos momentos te dan ganas de huir, te dan ganas de no cruzar esa puerta hoy, de quedarte con el recuerdo de la persona que fue y no con la imagen de lo que es ahora. Aceptar eso no es un proceso fácil para nada, por el contrario, aceptarlo duele tanto que a veces simplemente no puedes más. Y quiero que te detengas en esto que confiesa Santiago, porque para mí es uno de los puntos más vulnerables y emocionalmente honestos de su historia. Admite algo que solo se puede dimensionar cuando se ha vivido. Evidentemente el cargo de conciencia existe y se hace manifiesto en distintos momentos de las circunstancias, y el cargo de conciencia viene con sobrepensar qué es lo que está pasando, sobreanalizarlo, pero ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Pero si yo esto, pero si no sé qué, pero en fin. Es muy difícil y creo que es uno de los temas con los que más fuertemente batallo yo, y vuelve a la aceptación. A veces está bien sentirse culpable, es aceptar que entre comillas está bien sentirse culpable, no porque realmente uno lo sea, pero la sensación de culpabilidad es parte de los sentimientos que uno tiene en la vida. Entonces, aceptar la sensación de culpabilidad creo que le ayuda a uno más a lidiar con la culpabilidad que decir que no soy culpable, porque esa discusión de si eso no es culpable pareciera más una discusión jurídica aburridora, que no es emocional. Creo que la vaina es, ok, usted se está sintiendo culpable, eso desde el punto de vista emocional es un hecho para uno. Yo me siento culpable y nadie me puede decir que no. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se está sintiendo culpable y cómo quisiera manejar esa culpabilidad? Y en mi caso particular, ese ha sido uno de los grandes retos que he tenido que lidiar con este tipo de cosas, porque parte de mi experiencia de lidiar con los viejos es que en la interacción que tenemos con ellos, que genera una cantidad de roces, haya o no haya enfermedades, uno automáticamente empieza a pensar, el problema soy yo. El problema es que yo no soy paciente con ellos, el problema es que yo no lo sé entender, el problema es que cuando yo era bebé ellos eran pacientes conmigo y yo ahora no soy paciente con ellos. Son unas comparaciones que no funcionan, porque pues una cosa es ser paciente con un bebé y otra cosa es ser paciente con un adulto, pero creo que todos entramos en esa dinámica. Un poquito la invitación a todos es no nos demos tan duro, seamos un poquito más cariñosos con nosotros mismos. Me encanta la autocrítica, soy fanático de la autocrítica, de reflexionar sobre lo que estoy haciendo, no estoy bien, pero no nos llevemos al extremo de pensar que de pronto somos malas personas, somos malos hijos, porque ahí es donde la situación realmente se vuelve, además de compleja por su naturaleza, se vuelve autodestructiva y no va a llevar a ningún lado. No, entonces particularmente en mi caso lo he pensado millones de veces, no lo voy a dejar de pensar, sé que eso no va a dejar de pasar. La culpa es un tema muy bárbaro, es una sombra ahí que te persigue, especialmente cuando te comparas con la paciencia que ellos tuvieron contigo cuando eras un niño. Pero no es una comparación justa. Un niño crece hacia la luz, hacia la vida. Aquí tú estás acompañando a alguien hacia el final. Estás agotado porque estás entregando partes de tu propia vida para sostener una que se está apagando. Está bien aceptar esa frustración, pero no llevarnos al límite de pensar que no somos buenas personas, que no estamos a la altura de la circunstancia, que no somos buenos hijos, porque ese tipo de lenguaje sí me parece que es muy complicado, muy destructivo,
y finalmente no le va a ayudar a nadie, no le va a ayudar a nuestros viejos, no nos va a ayudar a nosotros. Entonces, es ser un poquito más generoso con uno mismo. Eso es como la manera como yo lo he manejado, pero me encantaría decirle que pensándolo así no me va a volver a pasar, me pasa una vez a la semana, fácil. Si no la veo, no está pasando. Es un mecanismo de defensa, no una falta de cariño, una mentira piadosa, temporal, porque claro que lo sabes bien, pero estás tratando de proteger el último rincón de paz que te queda. Después de llenarse de culpa, de admitir que a veces queremos huir y de cuestionar incluso el sentido de la esperanza, nos queda la pregunta más cruda de todas. Sí, no hay un manual, sí, no hay un cielo que nos garantice un premio para ellos por este sacrificio que hicieron durante toda su vida. Y sí, nuestra paciencia se rompe una y otra vez. ¿De dónde sale la fuerza para volver a entrar a esa habitación mañana? Él, desde su visión de hombre, de lógica, nos da una respuesta que no es mística, no es religiosa o no es dogmática, es puramente humana. La fuerza no sale de una fe ciega, sino de entender que este es el ciclo que hoy les toca a ellos y mañana quizá nos tocará a nosotros estar en ese mismo lado de la cama. Me encantaría pensar que el enfoque que tenemos hacia la vejez no tiene nada que ver con la estética, ni las arrugas, ni el pelo, ni las canas. Me encantaría pensar que lo manejemos desde una perspectiva, entre comillas, más funcional, donde no es una carga y es algo que podemos manejar de cierta manera, porque sí vamos a perder, la realidad es esa, con la vejez perdemos independencia de muchas funcionalidades. ¿Cómo hacemos para manejar que esta pérdida de independencia no se vuelva una carga para nuestros cercanos? Claro. Pero es parte de la vez, es parte de la vez. Yo creo que ese es el temor. Y es terrible. Lo he vivido directamente con la enfermedad de mi mamá. Tener que ver que uno de sus papás le tengan que cambiar pañales, lo tengan que voltear en la cama, automáticamente dispara la pregunta de dónde está la dignidad, dónde está la dignidad en todo esto. ¿Sí? Creo que es una pregunta que vuelvo y juega, ¿no? Me encantaría tener una respuesta a todo el mundo. Creo que es una experiencia individual a nivel de cada uno con sus papás. Pero me encantaría pensar que lo podemos hablar, o sea, que hablemos de la palabra dignidad, que tratemos de a nivel individual o familiar determinar dónde está la dignidad y dónde la perdemos y dónde la mantenemos, porque para mí, a nivel individual, lo que le decía, la vida no es una cuestión de vida celular o genética, es una vida dentro de lo que cada círculo familiar o cercano considere una vida digna, y perder la dignidad, como lo pasa en cualquier momento de la vida, pues es algo terrible, es algo que uno nunca quisiera tener que enfrentar. Entonces, coincido con usted en que creo que el temor realmente está ahí, no lo han vendido por otro lado, pero está ahí, sigue estando ahí, y creo que eso no va a cambiar. Creo que esa es la realidad. La pérdida de independencia nos lleva a considerar la pérdida de dignidad, y entonces vuelve el concepto de la vida. ¿Dónde para la vida? ¿Dónde para la vida digna? ¿Dónde es ese límite? Lo que creo en definitiva es que lidiar con tus viejos es también aprender a lidiar contigo mismo, con tu miedo a la soledad y con tu capacidad de amar en condiciones extremas. No hay que juzgarse por lo que sentiste, hay que quedarse con los silencios que compartiste, con las miradas que aunque no te reconocieron sintieron tu calor. Estás acompañando a alguien al umbral de la vida y ese es el acto de generosidad más puro que existe. Si hoy hiciste lo mejor que pudiste, aunque no fuera perfecto, ha sido suficiente. En paz. Si ellos te dieron la vida, acompáñalos pacientemente hacia su muerte. Confía en mí. Aprendí en la vida. Están los libros.